Seleccione la opción correcta de una solución acuosa de glucosa de 0,1 molar. Compartimiento A se encuentra separada por una membrana semipermeable pura de una solución acuosa de cloruro de sodio, completamente disociado. Compartimiento B. Sabiendo que ambas soluciones se encuentran en la misma temperatura, se puede afirmar que, bien, acá me está dando un parte importante y me están hablando de la palabra ósmosis. Antes de yo agarrar y explicar el ejercicio, necesitamos ver una partecita pequeña de ósmosis, partes importantes de ósmosis. Para que se entienda, nosotros tenemos fenómenos de transporte. No sé si alguno vio biología, si no lo vio, voy a ser sencillo. Un fenómeno de transporte puede ser pasivo o activo. Pasivo quiere decir sin gasto de energía. La energía que encontramos AT, muy bien, ATP. Para hacerlo más sencillo, quiero que se imaginen como si fueran rieles, ¿bien? El mecanismo de transporte fuera como si fueran rieles, ¿bien? Esos rieles se le denominan las proteínas, que son carriers. Son transportadores proteicos que permiten el pasaje de iones o moléculas. Puede ser agua, puede ser un ion, sodio y potasio, como vemos acá, o puede ser magnesio. El calcio, principalmente, ¿a qué va a estar asociado? Al músculo. Entonces, si el músculo, cuando uno hace una actividad muscular, está liberando el retículo endoplasmático liso, calcio, no lo tienen que saber, esto es de biología y esto es un poquito más asociado a lo que es carrera de la salud. Lo van a ver más adelante en la carrera, pero es muy importante entender esto porque esto está asociado al músculo. ¿Bien? Calcio es una parte fundamental. También podemos hablar de la bomba de sodio y potasio. Sodio y potasio, 2 sodio y 3 potasio. Necesito también que se comprenda eso, el ingreso de sodio y la salida de potasio. ¿Por qué me importa esto? Porque estos procesos están asociados a la contracción cardiovascular. ¿Por qué creen que el corazón se contrae de forma sostenida? Porque estos procesos suceden de forma sostenida. Hay muchos procesos metabólicos que suceden dentro de nuestro propio cuerpo. ¿Por qué? Por estos transportadores, por estos rieles. Obviamente, en ósmosis no hay transportadores proteicos, porque la membrana, al ser selectiva, va a permitir el pasaje de un medio externo a un medio interno o de un medio interno al medio externo. ¿Cómo pasa todos estos transportes? Pasa de la siguiente forma. Ósmosis es un mecanismo de transporte. ¿Qué tipo es? Es pasivo. ¿Sí? Es un mecanismo de transporte pasivo. También van a haber mecanismos de transportes activos que son las bombas. ¿Sí? Las bombas de protones. Mecanismos de transporte que son activos, que son con gastos de energías. Posiblemente lo vean de forma teórica, posiblemente. Voy a compartir un apartado, sí, para que ustedes lo tengan en cuenta, pero necesito que entiendan lo siguiente. Quiero que me sigan al pie de la letra. Ósmosis es un transporte pasivo y es un transporte directamente con la membrana. No está asociado a carriers ni a proteínas. Bien, acuérdense que no está asociado a los rieles. Van solitos, camina por su cuenta sola. La membrana cumple como si fuera un patobica. ¿Te permite entrar o no te permite entrar? Al ser selectivo, va a ser selectivo a ciertas sustancias. Y la pregunta sería la siguiente: ¿y cuáles son las sustancias? Nosotros tenemos en este caso las primeras sustancias que pueden ser glucosa o iones, que son las principales que vamos a estar viendo acá. Podemos ver también azúcares, fructosa, maltosa, sacarosa, o iones que pueden ser ¿cuál? Sodio, potasio, magnesio, calcio, fósforo, fosfato de magnesio también podemos encontrar, nitrato de potasio. Ahora voy a explicar qué son cada uno, pero necesito que me sigan. Vamos por partes. La glucosa y los iones son compuestos distintos. ¿Por qué? Porque van a tener formas de disociarse. ¿Cómo que formas de disociarse? Sí, por supuesto, formas de disociarse. Ya que al unirlos en agua, mayormente vamos a estar hablando con agua, tu cuerpo es completamente también con agua, se puede disociar, se puede romper. La pregunta se puede hacer que sea una disociación completa o una disociación parcial. Disociación completa es decir que se une, que llega a homogeneizarse con la sustancia. Ahora llevémoslo a lo terrenal, a lo que normalmente podemos ver. Cuando hablamos de un azúcar, si yo pongo azúcar en agua, yo voy a ver que si yo lo mezclo se va a homogeneizar. ¿Qué es lo que pasa si yo tuviera, supongamos que yo le puse mucho azúcar a esa sustancia? ¿Qué es lo que voy a tener que hacer a mi taza? Si tiene bastante azúcar, mucho azúcar, ¿qué voy a agarrar? Y si mi vaso es grande, obviamente, para yo poder quitarle ese sabor. Por supuesto, señorita, eso es vamos por lo sencillo, vamos por lo criollo, no quiero que se me vayan por las nubes, vamos por lo criollo, lo que piensen, vamos por eso. Le agrego más agua. Lo mismo pasa acá. Cuando hablamos de ósmosis solamente permite el pasaje de solvente, agua. Entonces, parte fundamental de la ósmosis es entender que es pasaje de solvente, no de soluto. ¿Y el solvente universal cuál es? El agua.
¿Por qué digo que necesito saber el agua? Porque hay datos del agua que ya tengo que saber de lo que ya vimos anteriormente en las otras unidades. ¿Cuánto vale la densidad del agua? En el sistema internacional, obviamente. Espectacular, señorita. Me agrada. Bien, muy bien. Me gusta su respuesta. Es eso. O también podemos utilizar la del sistema sexagesimal, que es 1 gramo sobre centímetro cúbico. También pueden mezclar mayormente. Otros líquidos que podemos encontrar es la urea, que es 1,010 gramos por centímetro cúbico, o la sangre, que es 1,50, 1,60, más o menos tiene un rango, sí, gramos por centímetro cúbico. Eso dependerá del ejercicio, pero necesito que esos valores, ¿sí?, de la urea o la sangre pueden ser variables dependiendo de algunas cositas. Necesito que tengan es esto, el agua es una constante. Ahora, y entendiendo esto, vamos a estar asociándolo con agua, como dijimos. Pensemos lo siguiente, ¿qué es más concentrado para ustedes? ¿El agua o el azúcar? ¿Qué tiene mayor concentración? ¿Una tinta, que hace referencia como si fuera el azúcar, o el agua? ¿Qué tiene más concentrado? Cuando hablo de concentrado, para que se entienda, hablo de que sea más compactado. ¿Qué es más concentrado? ¿La tinta? Bien, la tinta y la glucosa. Muy bien, es más concentrado. Entonces, el pasaje de ósmosis, y como va a pasar solamente agua, es de una concentración menor, osmolar, porque acá viene una palabra importante a asociar. ¿Pasaje de qué? Esa es la pregunta. Pasaje de una. Concentración yo lo ubico con este símbolo, ¿sí? Concentración para mí es C corchete. Esto lo van a ver en histología, esto lo van a ver en las más materias, en química, bioquímica, las demás materias. De una concentración osmolar, ahora voy a explicar qué es la palabra osmolar, menor hacia una concentración osmolar mayor. Profesor, ¿cómo que osmolar? Sí, osmolar, vamos a hablar de molaridad, ya que las sustancias están asociadas a moles. Necesito que se entienda que ahí van a haber moles. El agua tiene 18 gramos mol, ¿no? Hidrógeno son 2, H2O, y el oxígeno son 16, 16 más 2, 18 gramos mol. Está asociada íntimamente, pero sí me importa que sepan que es osmolar y no molar. Yo no estoy hablando de molaridad, estoy hablando de osmolaridad. Vamos a asociar esa osmolaridad con la glucosa y con los iones, ya que está íntimamente relacionado. C6H12O6. Ese es de glucosa y listo. Los iones, como dije, pueden ser sodio, potasio, cloro, calcio y magnesio, lo que sea, sulfato, lo que sea. Es dato interesante decir que quien habló de todo esto, ¿qué significa la osmolaridad? La osmolaridad está asociada al grado de disociación que pueden tener estas uniones, que está asociada a Van Gogh. Estoy explicando de forma sencilla para que se entienda. Entonces, voy a irme de forma específica. Cuando hablamos de la molaridad, porque les van a dar, ¿sí? Pongamos que yo les digo que acá tienen la molaridad de glucosa, la molaridad, ¿sí? Molaridad es de 1 mol, y supongamos que yo les digo también que la molaridad de, qué sé yo, del sodio, ¿sí? Del cloruro de sodio, vamos a poner, cloruro de sodio, ¿sí? Profesor, ¿qué es cloruro de sodio? Sal de mesa. Cloruro de sodio, sal de mesa. Molaridad del cloruro de sodio es 1 mol. ¿Es lo mismo, profesor, la molaridad? Sí, es lo mismo. Pero acá me dice que tienen que ser distintas concentraciones. Vamos por partes. Osmolaridad dije que es el grado de disociación. Y ahora, ¿a qué hago referencia a la palabra osmolaridad? Bien, osmolaridad se representa con una OSM mayúscula o M minúscula, como ustedes lo vean. ¿Qué es igual a la molaridad? Molaridad, dato, recordar que lo voy a poner acá, que no lo voy a poner ahí, ¿sí? Molaridad, eso lo habrán visto, es química, que es moles de soluto en 1 litro de solución. Muy bien. Mayormente las unidades, dependiendo del ejercicio, sí vamos a expresar que las unidades entonces de la molaridad va a ser en moles sobre litros. Principalmente, eso no quiere decir que sean las únicas, pero yo prefiero que utilicen esto cuando usamos osmolaridad, usamos ósmosis. Son las unidades que prefiero que utilicen. Ahora, ¿por qué? Por esta I. Esta I hace referencia a la osmolaridad. Yo molaridad solita es osmolaridad, bien. Pero cuando a mí me hablan de osmolaridad, la I es el factor de Van Gogh. Van Gogh, bien, este tiene un nombre, ¿sí? Que es Van Gogh. El factor de Van Gogh hace referencia al grado de disociación. Y acá viene la parte importante de entender. Esto lo estoy aclarando para única, mayormente va a depender del ejercicio. Para única de glucosa, azúcar, ¿sí? Aclaro, estoy aclarando para única, aclaro. De ahí va a valer glucosa, azúcares, ¿sí? Fructosa, sacarosa, que sea, vale 1. Y para el cloruro de sodio directamente vale 2.
Directamente. Esto directamente. Va a tener variantes que ahora voy a explicar, que sirven para entender esto que lo explican en Girardossi. Pero mayormente para única, directamente para ellos, si les dan cloruro de sodio, la I lo ponen como 2, y si le dan glucosa o azúcar, ponen como 1, directamente. Para Girardossi no va a ser así. Pero esa explicación va a servir para única. Pero nada, ya les estoy explicando que si ven cloruro de sodio única, I vale 2 y acá vale 1. Mayormente el factor de Van Gogh está asociado al grado de disociación de la sustancia y el coeficiente osmótico. Vamos a poner acá que esto tiene una fórmula, que está ahí, es igual, vamos a anotar acá, sí, el factor de Van Gogh es igual al coeficiente osmótico, que parece como gravedad, ¿no? Pero es una G. Esto tiene un nombre que tiene el nombre de coeficiente osmótico. Quiero que me sigan, por... Y no es una B, es medio raro este símbolo, ¿sí? Eso significa valor limitante. Bien, ahora voy a explicar cada uno. Valor limitante. El coeficiente osmótico hace referencia a la disolución de la sustancia cuando se mezcla con agua. Anotarlo, necesito que lo anoten. Profesor, y no entiendo. Vamos por parte. Cuando hablamos de disolución, es decir lo siguiente. Si yo agarro agua y pongo azúcar, si yo lo muevo, se disuelve completamente o no, se mezcla con la sustancia. Lo que tengo que entender es que la disolución, si es una disolución completa, porque esto lo va a explicar en los ejercicios, si el ejercicio le dice que es una disolución completa, el coeficiente osmótico vale disolución completa, total o completa, si quiere vamos a poner total para hacer menos palabras, vale 1. ¿Sí? El coeficiente osmótico vale 1. Si no vale 1, el ejercicio les va a dar el valor, o caso contrario les va a pedir calcularlo. Si el ejercicio les dice que se diluye completamente, es una disolución total o es una disolución completa, hace referencia a que el coeficiente osmótico vale 1. Si no lo dice, le preguntan al docente. Vamos para el valor limitante. El valor limitante hace referencia al tipo de disociación que tengo. Porque acordarse que esto es glucosa o un azúcar, ¿bien? Y dato interesante, el valor limitante de glucosa o azúcar. Bien, vamos a poner acá, sí, azúcar, vamos a poner acá, azúcar, azúcares. El valor limitante vale 1. Vale 1, ¿bien? Vale 1. Pero cuando hablamos de iones y composiciones iónicas, y hay combinaciones inmensas. Les voy a compartir en el Drive las combinaciones. Vamos a atrás para que ustedes tengan, pero necesito que se entiendan. Ustedes si esto lo mezclan, porque esto lo habrán visto. Vamos a hacer el ejemplo acá mejor, acá abajito, acá abajito. Acá yo voy a tener lo siguiente. Valor limitante, acordarse. Ustedes tienen sodio, cloruro de sodio. Y acá voy a poner... Miren lo que estoy ubicando. Esto tiene un nombre. NO3 significa nitrato. Nitrato de magnesio. SO4 significa sulfato. Profesor, ¿tengo que aprenderme entonces? No, tienen que memorizarlo. Les voy a dar una tablita y ustedes memorícenlo. Ya les voy a dar con la tablita con los valores limitantes. El coeficiente osmótico no, obviamente. Sí, porque eso depende del ejercicio. Pero el valor limitante sí. Si yo lo mezclo eso con agua, me va a dar sodio y me va a dar cloro. ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos hay? ¿En cuántos se disoció? Muy bien, en 2. Entonces, vale 2. El valor limitante vale 2. Profesor, ¿tiene unidades? No, es adimensional, no tiene unidades. Nitrato de magnesio. Y acá esto yo lo voy a explicar. El nitrato de magnesio solamente, miren, magnesio y acá queda nitrato. No, el nitrato no se va a separar. Porque mayormente lo que piensan es el error. Y acá voy a explicar. Ah, bueno, son 2. Acá tengo 3 oxígenos, 3. Un nitrógeno, un magnesio. Son 5. El valor limitante vale 5. No, error. Es memorizar. Les voy a dar una tablita y es memorizar. Más para Girardossi que para única, aviso. Hay algunas cositas. El nitrato no se separa. Queda uno solo. 1. Se comporta como 1. Magnesio, 1. ¿Cuánto sería en total? 2. Entonces, el valor limitante, si del nitrato de magnesio vale 2. Supongamos que les doy acá calcio. Miren, el calcio. Esto significa calcio 12, sulfato de calcio. ¿Sí? Sulfato. El sulfato
se queda como sulfato, ¿sí? Como SO4 se queda como SO4 más el calcio, y acá viene mi acotación. Cuando ustedes ven estos iones que abajo tienen como numeritos, acá les va a quedar como 2 calcios, porque el calcio sí se separa, ¿sí? Hay 2 calcios. Entonces acá ¿cuánto me queda? 2 calcios, un sulfato, serían en total 3. El sulfato se comporta como 1, el sulfato se comporta como 1. Después, acá como yo tengo 2 calcios, ahí te quedan 3. Entonces el valor limitante, esto va a estar en una tablita. No confundirse, porque mayormente el error que se comete es, bueno, tengo 4 oxígenos, se me fue el nombre, bueno, ese. El calcio, 2 calcios, listo, ya está. 5, 6, 7, 7. No, fijarse en la tablita que voy a compartir en el drive más adelante. Pero necesito que se entienda esto. Hasta acá, ¿vamos bien? Antes de seguir avanzando. Sal de mesa, 2 por 1, si supongamos que se diluye completamente, 2 por 1, no me daba 2, que había dicho, para única, y para, también como única, aplico para única y Gerardo, si no también había dicho para única que esto valía 1, si el azúcar es 1, disolución, si se diluye completamente vale 1, 1 por 1, 1, no la I vale 1, y ahí ya está explicado correctamente. Y acá les doy un consejo, vamos a partir desde acá. Entonces, profesor, si acá tengo un molar, acá me va a quedar asociándolo. Si yo lo quiero asociar con osmolaridad, y sí, si ustedes lo asocian con osmolaridad, en este caso de la glucosa, vamos a poner G, la glucosa vale 1, un molar, por 1, porque todo sería 1, si es azúcar 1, disolución total 1, supongamos que se diluye completamente. ¿Cómo me quedaría? Un osmol, quedaría así, un osmol. Y acá, osmolaridad de la sal de mesa quedaría un mol por la I, que la I, supongamos que fuese disolución completa, vale 1, y el valor limitante ya tenemos acá, sal de mesa o cloruro de sodio, que vale 2, 2 por 1, 2, por la molaridad, 2 osmol. Hay 2 formas de expresar esto, o 2 osmol, ponen así osmol, o directamente ponen OSM, como ustedes quieran. Pero es osmol, ¿sí? La realidad significa osmol. Supongamos que estos están en compartimientos distintos, en un sector y en otro sector. ¿Quién tiene mayor concentración osmolar? ¿La glucosa o la sal de mesa? Muy bien, señor. Correcto, espectacular. Es decir que este tiene mayor concentración osmolar. Y quiero que se fijen acá. Vamos a darle 1 y 2, vamos a decir. O sector 1 y sector 2. ¿Qué habíamos dicho? El pasaje que es de una concentración osmolar menor hacia mayor. Entonces, ¿de dónde va a ir? ¿De 2 a 1 o de 1 a 2? Muy bien, eso. Compartimiento 1 al compartimiento 2. Y entendiendo osmolaridad, acá viene una parte fundamental. Ahora, la pregunta es la siguiente, profesor, ¿y para qué me importa saber esa palabra osmolaridad? Esto lo voy a borrar, ya está. Cuando hablamos de osmolaridad, tenemos que entender la siguiente asociación. Osmolar hace referencia a una palabra, ya que estos compartimientos ¿sí? van a estar asociados a ¿qué? A un osmómetro. Un osmómetro. Un osmómetro. Entonces, osmómetro va a permitir, bien, que va a permitir medir qué es lo que va a pasar con esa sustancia que está dentro de ese tubo de ensayo. Para que ustedes asocien de forma sencilla, vamos a hablar, lo estoy resumiendo, ¿sí? Porque no tienen que saber a tantos rasgos. En el libro de Física de Humberto Cisal está el osmómetro. Es una cara, es una hoja, es una mini hoja, yo lo estoy explicando de forma sencilla, sí, lo que tienen que saber, si quieren ir a más profundidad ya depende de ahí. Ese osmómetro va a estar dentro de ¿qué? De un recipiente. Obviamente ese recipiente puede tener agua, puede tener, qué sé yo, otras sustancias, vamos a suponer que tiene agua. Dato a acordarse, la concentración osmolar del agua es la menor de todas, si está asociado con agua, esta es la menor de todas, ¿sí? Supongamos que adentro de esto tiene bien, un líquido. Estoy dibujando ya que si osmómetro, si este tubo de ensayo tiene poros, esa membrana si tiene poros, ¿sí? Va a permitir el ingreso o salida de sustancias. Va a tener poros, vamos a ver si ingresa líquido o sale. Hiperosmolar, isosmolar o hiposmolar. Antes de seguir avanzando necesito que me sigan. Cuando hablamos de hiper, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Algo grande o algo pequeñito? Hiper. Bien. Hipo sería algo pequeñito. Si hablamos de una hiperosmolaridad, ¿cómo se va a ver la célula? ¿De qué tamaño? Supongamos que esto es lo normal. Normal. ¿Qué va a pasar con esta célula? Listo. Hay otra palabrita que se denomina isoosmolar, que ahora lo voy a poner acá, pero no lo voy a explicar, aún no lo voy a explicar. Y lo otro significa hipoosmolar. Hablamos de hipoosmolar, que si la célula, pongamos que esto sería lo normal, sí, en los tres sería lo normal, esto sería lo normal.
en el caso, sería como más chiquitito, se achicaría, biposmolar. Isosmolar hace referencia que mantiene, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que pasa si esto fuera cloruro de sodio? Y esto fuera agua. ¿Quién tiene mayor concentración? ¿Cloruro de sodio o el agua? ¿Quién tiene mayor concentración osmolar? Correcto, señorita, el cloruro de sodio, obvio que sí. Entonces, ¿el líquido de dónde va a ir? ¿De derecha, del agua al sodio o del sodio al agua? ¿Del osmómetro al recipiente o del recipiente al osmómetro? ¿De dónde va a ir? Eso, señorita, muy bien. Porque va de menor a mayor. El mayor sería adentro, sí, va para adentro. ¿Qué es lo que va a pasar entonces con este osmómetro? ¿Qué va a pasar con el tubo de ensayo? Va a agarrar y va a crecer. Va a aumentar el tamaño cuando pase el tiempo, si no es que aumenta de golpe. Si la concentración del osmómetro es mayor a la concentración del recipiente, lo que va a generar es que entre el líquido al osmómetro, generando que la altura, ¿sí?, de este tubo de ensayo aumente. Listo, pregunta de parcial. ¿Qué es lo que pasa si fuese al revés? Si fuese adentro, pongamos no agua, tengo otra concentración que sea mucho mayor a la de cloruro de sodio. Supongamos que fuera todo de calcio. Vale 3. Si fuera al revés, ¿sí?, que tiene mayor concentración el recipiente que el osmómetro, va a generar que el líquido salga para regular eso. Entonces el tubo de ensayo va a disminuir la altura. Es decir que si la concentración del osmómetro, pregunta de parcial, es menor que la concentración del recipiente, la osmolar, si la concentración osmolar, va a generar que la altura del osmómetro disminuya, porque va a haber pasaje de líquido hacia el recipiente. Vamos a hablar de presión osmótica. Voy a borrar esto. ¿Cómo se representa presión osmótica? Así. Esta es presión osmótica. Osmótica. La presión osmótica principalmente va a ir en atmósferas, ¿sí? En atmósferas. ¿Y va a ser a qué? A osmolaridad. Profesor, R, ¿qué es R? R es la constante de los gases. Y acá les doy una recomendación. La R que van a estar utilizando acá, 0,082 atmósferas por litro dividido mol Kelvin. No quiero decir que sea la única, ¿eh? Puede ser 8,3145 joules sobre mol Kelvin, no lo utilizan tanto, o la otra que es 2 calorías sobre mol Kelvin, que tampoco lo utilizan tanto, 8,3145 joules sobre mol Kelvin, segundo parcial, lo van a utilizar en el segundo parcial, o la otra que es 2 calorías sobre mol Kelvin, que lo van a utilizar en el parcial. Es una constante, sí, la constante de los gases. Por la temperatura. La temperatura, en este caso, va a ser que en Kelvin. Y acá les va a surgir la duda, pero si osmol, profesor, usted me dijo que es osmolar. Cuando yo quiero hacer, acá me va a quedar una multiplicación, y mol y osmol no se me van a cancelar. Ah, perdón, acá me queda osmol y me faltó el otro, litro. Litro o litro se cancela, Kelvin con Kelvin se cancela. ¿Y osmol y mol qué hacen, profesor? Osmol y mol se pueden tachar, osmol y mol se pueden tachar. Esta es la fórmula de osmolaridad. Y ya expliqué osmolaridad, está acá explicado. Obviamente va a haber una tablita que les voy a compartir. Profesor, va a haber ejercicios, y acá sí acoto un poquito más, va a haber ejercicios que yo les hablé de altura. Entonces también podemos hablar de una palabra presión hidrostática, ya que la osmolaridad está íntimamente relacionada con la presión hidrostática, incluso van a ser iguales. Esto sí va a pasar, la presión hidrostática va a ser igual a la presión osmótica. ¿Y cuál era la fórmula de presión hidrostática? Presión hidrostática es igual a densidad por gravedad por altura. Me utilizan el Sistema Internacional de Presión Hidrostática, pascales, densidad, kilogramo por metro cúbico. Gravedad dependerá del ejercicio, 9,8 o 10, pero las unidades son metros sobre segundo cuadrado. Y la altura tiene que ser en metros. Necesito que entiendan esto. Profesor, pero acá pascales y atmósferas no concuerdan. Pasaje de unidades. Regla de 3. Esta fórmula y esta fórmula se relacionan. Es decir, que si yo les pido densidad en ósmosis, no tienen que asustarse. Porque les van a dar osmolaridad o la osmolaridad directamente, o les van a dar la temperatura, ¿sí? Les van a dar datos o asociaciones para que ustedes puedan interpretar el ejercicio. Necesito, pero parte fundamental para poder resolver es el sistema internacional. Hacer un pasaje con presión hidrostática y acá con presión osmótica, ¿sí? Dependiendo qué es lo que pida, o lo paso a pascales o lo paso a atmósferas. Listo. La temperatura también está asociada a la osmolaridad. ¿Cómo? Sí, la temperatura también está asociada a la presión osmótica. Si hay una mayor temperatura, la presión osmótica va a aumentar. Si hay una menor temperatura, la presión osmótica va a disminuir.
Y la presión osmótica, si la presión osmótica de cloruro de sodio va a ser mayor también a la presión osmótica de qué? Del recipiente. Pero a pesar de eso, pasa de menor presión a mayor presión en ósmosis.